Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana 022 que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. La terapia de infusión intravenosa es un procedimiento con propósitos profilácticos, diagnósticos y terapéuticos, que consiste en la inserción de un catéter en la luz de una vena a través de la cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre o sus componentes. Representa un importante apoyo durante el proceso asistencial de los pacientes independientemente de la complejidad del problema de salud que tenga el mismo. Diferentes publicaciones y documentos revelan que en México entre el 80 y el 95% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento por vía intravenosa, y que en Estados Unidos de Norteamérica se colocan anualmente de 5 millones de catéteres venosos centrales y más de 200 millones de catéteres venosos periféricos. El objetivo principal de la norma es establecer los criterios para la instalación, mantenimiento, vigilancia y retiro de vías de acceso periférico y central, así como los requisitos que deberá cumplir el personal de salud que participa en la administración de la terapia de infusión intravenosa con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos para la disminución de las complicaciones y costos asociados a esta práctica. Su campo de aplicación, esta norma y sus disposiciones son obligatorias. Son obligatorias para los establecimientos para la atención médica y personal de salud del Sistema Nacional de Salud que realicen la terapia de infusión intravenosa. Tiene diferentes definiciones la norma, tales como son eh, conceptos como acceso venoso periférico, catéter venoso periférico, acceso venoso central, conectores libres de agujas, antisepsia, equipos de volumen medido, antiséptico, apósito transparente y semipermeable, asepsia, barrera máxima, bomba de infusión, catéter, catéter venoso central. Y también encontramos más conceptos como expediente clínico, insumos, dispositivos para el suministro de medicamentos, flebitis, llave de paso, personal de salud, personal técnico del área de la salud, solución intravenosa, técnica antiséptica, técnica estéril, terapia de infusión intravenosa, venopunción y abreviaturas tales como CONAMED, CPE, CIE, CODECIN y entre otras más como PVC y NPT. Las características del personal de salud que aplicará la terapia de infusión intravenosa son las siguientes. La terapia de infusión intravenosa preferentemente deberá ser aplicada por personal profesional de la salud. Tiene que adquirir o tener los conocimientos tales como la anatomía, fisiología de la piel y del sistema vascular, y el uso de materiales y tecnologías en la terapia de infusión, las técnicas del abordaje de las diferentes vías de acceso periférico y central, así como el manejo de los equipos de la administración de la terapia intravenosa, fundamentos farmacológicos, fundamentos de bioética, procedimentales, capacidad para evaluar el sitio de punción, capacidad para evaluar el tipo de terapia de acuerdo a la necesidad del tratamiento del paciente, capacidad para seleccionar adecuadamente los materiales requeridos, habilidad para la inserción del catéter, el mantenimiento de la vía y el retiro de la terapia de infusión intravenosa, capacidad de manejo del sistema métrico, decimal para la dosificación de medicamentos y como características actitudinales, el profesional de salud deberá tener la capacidad para interactuar con el paciente, familia e integrantes del equipo de salud. De igual forma, se deberán tener ciertas características técnicas para la administración de la terapia de infusión intravenosa. Las características de los insumos son: todos los insumos necesarios para la terapia de infusión intravenosa deben estar sellados en su envase primario y antes de utilizar deberán ser verificados de los siguientes datos:
que estén estériles, que sean desechables, libres de pirógenos, la fecha de caducidad, el número del lote y los datos del fabricante. En otro punto, los insumos necesarios que se deberán utilizar para la administración de la terapia de infusión intravenosa son solución a infundirse, solución para dilución de medicamentos, equipo de volumen medido, equipo de venoclisis, macro, micro o set de bomba, conectores libres de agujas y llave de paso, catéter y apósito semipermeable estéril, como el que tengo aquí en la imagen de algo. Para los conectores de las soluciones intravenosas se deberán utilizar conectores libres de PVC manufacturados con EVA o vidrio para la administración de la nitroglicerina, nitroprusidato de sodio, warfarina, lidocaína, insulina, nimodipina, diazepam, benzodiazepinas en general, tipetán, tiopental, algunos citostáticos y otros medicamentos que muestren interacción según se determine en el término de la Ley General de Salud, de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante la expedición de las disposiciones correspondientes. En cuestión de catéteres, el catéter periférico debe seleccionarse con menor capacidad y longitud más corta, considerando el tipo de terapia prescrita y las características del paciente. En caso de la instalación de un catéter periférico corto, se deberá utilizar un catéter por cada punción, minimizando los intentos. Se deberá evitar la manipulación innecesaria del catéter. Se recomienda que las muestras para exámenes de laboratorio no se tomen del catéter en el que se está administrando la terapia de infusión. Sin embargo, cuando las condiciones del paciente lo ameritan, se realiza. Para el retiro del catéter central se debe contar con la prescripción médica. Debe comprobarse la integridad del catéter al retirarlo, ya sea central o periférico. No se debe utilizar tijeras para el retiro de los materiales de fijación, excepto para el retiro de suturas que sujetan al catéter venoso en la piel. Y para la preparación de la piel, los antisépticos recomendados para la asepsia de la piel son alcohol al 70%, iodopovidona del 0.5 al 10% y gluconato de clorhexidina al 2%. Estas soluciones antimicrobianas pueden ser utilizadas como agentes simples o en combinación. Para la fijación del catéter, todos los materiales que están en contacto con el sitio de punción deben ser estériles. El sitio de inserción debe cubrirse con gasa o un apósito estéril transparente. Los materiales para la fijación del catéter deben ser hipoalergénicos y semipermeables. La fijación del catéter y férula de sujeción deberán efectuarse con técnicas y materiales inocuos para el paciente, evitando el uso de la tela adhesiva. El catéter deberá fijar sin interferir en el flujo de la infusión. Y consideraciones sobre la terapia de infusión son las siguientes. El personal de salud deberá lavarse las manos con agua y jabón antiséptico o realizar higiene con la solución de base de alcohol antes y después del manejo del catéter y las vías de infusión. Contar con la prescripción médica por escrito, la cual debe señalar los datos del paciente, el nombre del médico que la prescribe, la fecha, la hora, la solución o sustancia que se va a administrar, el tiempo en el que se debe de infundir y la frecuencia y la vía. Las consideraciones para el paciente son las siguientes. El personal de salud deberá evaluar y valorar al paciente antes de la administración de la terapia de infusión intravenosa, tomando en consideración los antecedentes patológicos, la edad, el diagnóstico médico, la fase de la enfermedad por la que transcurre, el estado clínico, la movilidad y los antecedentes alérgicos y el estado emocional. En las políticas y los procedimientos se debe proporcionar información al paciente y a su familia sobre el procedimiento, los riesgos y los cuidados pertinentes, así como su participación de los mismos.
En caso de la instalación de catéter venoso central, se deberá integrar al expediente clínico la carta de consentimiento informado que corresponde. La instalación de la terapia debe ser registrada en el expediente clínico con los siguientes datos, que es la fecha, la hora, el tipo y el calibre del catéter, nombre anatómico del sitio de punción, número de intentos e incisiones ocurridas, así como el nombre completo de la persona que instaló el catéter. Y bueno, esto sería todo sobre la norma 022. Y bueno, como sugerencia para la buena praxis de la instalación de algún catéter, sea periférico, central, cual sea, es siempre tener buena higiene para la instalación del mismo, tener cordialidad y amabilidad con la paciente explicando los pasos y el procedimiento a realizar, tanto como al paciente como al familiar. Y bueno, esa sería mi recomendación.